1:14, Ageo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando usted estudia lo que es la nación de Israel, lo cual es fundamental para la iglesia conocer. ¿Por qué? Porque la nación de Israel es el reloj profético de Dios. Todas las profecías del último tiempo están basadas en la nación de Israel. Por ejemplo, la última semana profética de Daniel, la semana número 70, llamada la Gran Tribulación, descrita en Apocalipsis, donde van a haber 21 juicios que se va a desatar sobre la tierra, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Esa semana profética de 7 años está relacionada a una profecía que Dios le dio por medio del profeta Daniel a la nación de Israel. Usted lee Daniel capítulo 9, capítulo 10, usted va a conocer lo que yo le estoy diciendo, porque hubieron varios sermones que Jesús pronunció o enseñó. El Sermón del Monte, Mateo 5 a Mateo 7, 2 capítulos dedicados al Sermón del Monte, llamado por algunos teólogos el discurso inaugural del reino. ¿Por qué? Porque ese fue el primer discurso de Jesús donde estableció la constitución del reino, las bases del reino. De Mateo 5 al 7, comenzando con las 9 bienaventuranzas. Después Jesús pronunció el discurso del Sermón del Monte de los Olivos, que es otro discurso, Mateo 24 y 25, que es el único discurso profético de Jesús. Porque Jesús describe el fin del mundo. Jesús describe que vendrían guerras, que vendría hambre, que vendrían muchos en su nombre y se harían pasar como el Cristo. Jesús profetizó que el evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra y luego vendría el fin. Pero es interesante porque ahí mismo Jesús profetiza la segunda venida en gloria de Jesús, no el arrebatamiento, que es un evento diferente, donde nadie va a ver a Jesús. En el arrebatamiento el mundo no va a ver a Jesús porque Jesús va a llegar hasta una nube y la iglesia va a ser arrebatada. Es decir, que el coro que nosotros cantamos, todo ojo le verá, no se aplica a la iglesia. Eso no es para nosotros. Porque en el arrebatamiento no todo ojo le verá. En el arrebatamiento no todo el mundo verá a Cristo. Solamente nosotros en la iglesia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Lo veremos cara a cara en la nube. Seremos arrebatados. Dice que todos seremos arrebatados. Seremos llevados a donde está Jesús. ¿Quién nos va a llevar? El Espíritu Santo. Nos vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Como lo dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que vivimos, los que estén vivos, dice que seremos transformados a un cuerpo glorificado. ¿Dónde nos vamos a encontrar con Jesús? Diga conmigo, en una nube. En una nube lo veremos tal como Él es. ¡Aleluya! Eso se le llama arrebatamiento. Pero en Mateo 24 Jesús habla de la restauración de la higuera. ¿Quién es la higuera? La higuera es la nación de Israel. Hay 3 árboles
tres árboles que se usan como figura en la Biblia para hablar de la nación de Israel. Número 1, la higuera. La higuera es símbolo de la nación de Israel. Número 2, el olivo. Romano 9, en Romano capítulo 9, 10, el apóstol Pablo utiliza como figura el olivo para hablar de la nación de Israel. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Número 3, la vid, donde sacan la uva. Los profetas del Antiguo Testamento utilizaron la vid para hablar de la nación de Israel y de la restauración del pueblo de Dios. En Mateo 24, Jesús utiliza la higuera para hablar de la nación de Israel y de la restauración de la nación de Israel para los últimos tiempos. Pastor, ¿en dónde aparece eso? Eso aparece en Mateo capítulo 24, versículo 32. Jesús dijo lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todas las cosas que están sucediendo no son casualidad, hermano, en el mundo entero. Las cosas que están sucediendo, Freite, hoy en día en el mundo entero, están mostrando que estamos en el fin del mundo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? La nación de Israel floreció, la nación de Israel rebeldeció, la nación de Israel regresó a su tierra como el reloj profético, dando a entender que estamos ya en el fin y de que ya la venida de Cristo está cerca. Aplauda la gloria de Jehová. Es importante cuando usted conoce la historia bíblica. Pero ¿cómo usted conoce la historia bíblica? Cuando usted estudia la Biblia. Cuando usted dedica tiempo a estudiar la palabra. Usted puede comprender la palabra de Dios y comprender todo lo que está sucediendo hoy en día. No solamente en Venezuela, en el mundo entero. Entonces cuando usted estudia este discurso de Mateo 24... que es el único discurso profético de Jesús, porque después él pronunció otro discurso llamado el discurso del aposento alto, Evangelio de Juan capítulo 13 a capítulo 17, donde habla del Espíritu Santo. Usted se da cuenta que aquí en Mateo 24, 25, Jesús habla del fin del mundo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Jesús se proyecta hacia el futuro. Y me llama la atención porque cuando usted lee Ageo capítulo 1, versículo 14, que es la palabra que Dios me dio para este año, para este ministerio. Dios me habló en Ageo 1:14. Dios me dijo que así como Dios despertó el espíritu de Zorobabel, así como Dios despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, así como Dios despertó el espíritu de todo el pueblo para trabajar en la casa de Dios, Dios va a despertar el espíritu del plan de salvación. Dios va a despertar el espíritu de las mujeres de esta iglesia. Dios va a despertar el espíritu de los niños. Dios va a despertar el espíritu de los hombres. Dios va a despertar el espíritu de las mujeres. Dios va a despertar el espíritu de este pueblo para hacer la obra de Dios, para hacer la obra de Dios, para predicar el evangelio, para llevar a cabo la obra de Dios en esta tierra, porque estamos en el tiempo del fin y Dios trae un despertar poderoso sobre esta iglesia, sobre su pueblo. Dios despierta, los que están dormidos van a despertar, va a haber un despertar, va a haber un despertar. Los que han venido apagados, han venido viviendo una vida de apagamiento espiritual bajo un espíritu de estupor, va a venir un despertar, va a venir un mover del Espíritu Santo, va a venir un despertar del Espíritu para su pueblo. Y no solamente en plan de salvación, en toda Venezuela, en todo el mundo, Dios trae frente un despertar para la iglesia. Dios quita el espíritu de estupor, Dios quita el espíritu de sueño y Él imparte su espíritu para traer un despertar. ¿Cuántos están aquí? Una de las cosas que Dios me ministraba es que cuando la iglesia está durmiendo espiritualmente, el diablo tiene campo libre
para hacer y deshacer. Todos los que estaban durmiendo en la Biblia, escúcheme, estoy hablando de un dormir espiritual, de un letargo espiritual, tuvieron consecuencias negativas. Sansón, cuando usted estudia la historia de Sansón, Sansón es el Hércules de la Biblia. Sansón tuvo la unción que no tuvo más nadie. Sansón fue único en la Biblia. La unción de Sansón usted no la va a ver en otro hombre. Sansón tenía una fuerza sobrenatural. Usted va a ver que Sansón fue, aparte de tener una fuerza sobrenatural, fue el único hombre que Dios, aleluya, profetiza su nacimiento a través del mismo ángel de Jehová. Es decir, Dios mismo se apareció para anunciar el nacimiento de Sansón. En el caso de Jesús no fue Dios mismo, fue el ángel Gabriel, pero en el caso de Sansón fue el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, que se le apareció a Manoah, hizo milagros, hizo prodigios, aleluya, y anunció que a través de Manoah iban a ser un hombre grande, un nazareo que no iba a comer vino, no iba a tomar vino ni sidra, ni tampoco se iba a cortar el cabello, iba a ser poderoso, iba a liberar a la nación de Israel. De hecho, Manoah, cuando ve el ángel, le pregunta el nombre: ¿cómo te llamas? Y Jesús y el ángel de Jehová le dice: mi nombre es admirable. Mi nombre es el magnífico. Mi nombre es el que, aleluya, el Dios que está por encima de todo, y es el magnífico, el admirable, el más glorioso. Por eso es que Isaías, cuando profetiza de Cristo, lo llama también admirable, consejero y príncipe de paz. El admirable está en esta mañana en este lugar. El admirable, el que hace prodigio, el que se le apareció a Manoah, el que escogió a Sansón, te ha escogido a ti, te ha llamado a ti, te ha marcado a ti con un propósito poderoso. El admirable. Cuando Dios escoge a Sansón, Dios lo escogió. Porque tú nunca te puedes escoger a ti mismo. Tú nunca te puedes llamar y ungir tú mismo y enviarte tú mismo. No. Tiene que haber alguien que te unja. Tiene que haber alguien que te envíe. Dios te escoge, pero Dios tiene que usar a alguien. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y Dios escoge a Sansón. Sansón es escogido, hermano, en un tiempo crítico de la nación de Israel, donde la nación de Israel estaba siendo azotada por los filisteos y todos los feos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Los filisteos azotaban a la nación de Israel. Los filisteos venían y perseguían al pueblo de Israel. Los filisteos venían y oprimían a la nación de Israel. Y Dios levantó a Sansón. ¡Alábalo! ¿Y sabe lo primero que Sansón mató antes de enfrentarse a los filisteos? Yo lo dije hace tiempo acá. Lo primero que Sansón mató fue a leones. ¿Cuándo le da la gloria a Dios? Él se preparó matando leones. Los leones que representan en la Biblia, aparte de Jesús, los leones representan al imperio babilónico. Se lo demuestro en el libro de Daniel. Porque en Daniel capítulo 7, Daniel tiene una revelación. Diga conmigo, revelación. Y Daniel ve 4 bestias. La primera bestia que vio Daniel, ¿cuál fue? ¿A quién vio? A un león. Usted lo puede leer, Daniel 7. La primera bestia era un león con alas. Un león alado. ¿Qué representaba el león? Representaba el imperio babilónico. ¿Qué representa el imperio babilónico? El imperio babilónico representa el movimiento de brujería, de hechicería que se mueve en el mundo. Por eso, gloria sea al Señor, el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, llama al sistema idolátrico del mundo, lo llama Babilonia, la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17, capítulo 18. Es decir, el león representa en este contexto el movimiento de idolatría, de brujería, de hechicería en el mundo. Pero lo primero que mató Sansón, lo primero que Sansón mató fue a los leones. ¿Cuánto me están siguiendo?
Gloria a Dios. ¿Cuánto me están siguiendo? Él tenía una unción para matar leones. Él tenía una unción para enfrentarse a toda oposición contraria a Dios. Dios nos ha dado a nosotros una unción para combatir brujería, para combatir hechicería, para combatir toda fuerza de maldad. Por eso Jesús le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No hay brujería, que pueda contra ti. No hay hechicería que pueda contra esta iglesia. No hay macumba, no hay palomayombe, no hay espiritismo, María de Onza. No hay brujería que pueda contra su iglesia. Ay, pastor, óreme porque los brujos me van a matar. No te van a matar. No te van a matar. Dile que está a tu lado en el corazón. No te van a matar los brujos. Benson Idahosa. Benson Idahosa fue, lo llaman el padre del pentecostalismo en Nigeria. Benson Idahosa fue el hombre que más muertos resucitó en el siglo XX. Ni Gille Ávila lo hizo, ni Benny Hinn. Benson Idahosa fue un hombre que operó en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuánto le da la gloria? Cuenta la historia que cuando Benson Idahosa nace en Nigeria, era un niño extremadamente enfermizo. Se enfermaba tanto se enfermó que el propio padre lo mandó a echar en un bote de basura para que se muriera. De 18 meses de nacido, tenía 1 año y medio de nacido Benson Idahosa cuando su propio papá le dijo a la mamá: échalo allá para que se termine de morir por allá. Usted luego lea la historia. Yo no le estoy exagerando. El propio padre lo entregó a la muerte para que se muriera. Pero él no pudo, él no murió ahí en el bote de basura porque había un propósito. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Había un propósito que lo preservaba. Hay un propósito que estaba encima de él y no había enfermedad, no había diablo que lo matara. Así como no pudieron los leones matar a Daniel cuando estuvo metido en el foso de los leones, como yo lo dije acá, porque Daniel no había cumplido el propósito de Dios. Daniel no había profetizado las 70 semanas proféticas. Daniel no había visto al macho cabrío y al carnero que representan el imperio persa y el imperio griego. Daniel le faltaba profetizar muchas cosas. No podía matarlo. Dios lo libró sobrenaturalmente 1 año y medio. A Benson Idahosa lo recogieron, lo libraron. Dios levantó a Benson Idahosa con un ministerio de resurrección de muertos. Siendo un adolescente, comenzó a asistir a una iglesia y escuchó al pastor que predicaba y decía: los cristianos podemos resucitar muertos. Y él lo creyó. Él dijo: podemos los cristianos resucitar muertos. Salió en una bicicleta a recorrer la ciudad en Benín, buscando a alguien muerto. Llegó a una casa y había una niña que llevaba ya 1 día de muerta. La estaban velando. Esto usted lo puede confirmar luego. Métase en las redes sociales, en YouTube, y va a buscar Benson Idahosa. El obispo Benson Idahosa. Cuando llega a la casa, le dice al padre y a la madre: ¿ustedes me permiten orar por su niña? Yo voy a orar por ella y el Dios que yo le sirvo la va a resucitar. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Él comenzó a orarle a la niña. Reprendió el espíritu de muerte, declaró vida sobre la niña. En el nombre de Jesús recibe vida. Y la niña comenzó a estornudar. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Toda esa familia se convirtió. Desde joven este hombre caminó una fe tremenda, una fe sobrenatural. Escúcheme, fue tan poderoso el ministerio de Benson Idahosa, fundó más de 6,000 iglesias en el mundo entero. Predicó en 145 países. Y estando de 18 meses de nacido, lo desahució. El propio padre lo lanzó a la basura para que se muriera. ¿Cuánto le da la gloria? Pero sobre todo, por encima de esas circunstancias difíciles, Dios lo había escogido. Dios lo había apartado. Dios lo había levantado. Dios lo había apartado para usarlo para su gloria.
porque Dios te adiestra en lo secreto, así como Dios adiestró a David en lo secreto. ¿Sabes? Cuando David mató a Goliat, ya Dios lo venía adiestrando en el desierto, matando osos y leones, en el secreto, en el anonimato. Dios te prepara para luego exhibirte en público y para que le corte la cabeza a Goliat. ¿Dónde Dios te prepara? En lo secreto. ¿Dónde Dios te prepara? En lo secreto. Donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde nadie te da un like, donde nadie, aleluya, la gloria sea al Señor, se goza de lo que tú estás haciendo. Él te prepara en lo secreto y te exhibe en lo público para que mates gigantes como David. David fue preparado en el secreto, en el desierto, matando leones y osos, pero luego en público le quitó la cabeza a Goliat. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aplaude al Rey de Reyes. Aleluya. Cuando Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué, sumo sacerdote, y del pueblo, la nación estaba en una crisis. Se había detenido la construcción del templo durante 16 años. Habían abandonado el templo. Usted puede leer Ageo 1. Se habían olvidado de la construcción del templo. Dios levanta 2 profetas en ese tiempo, el periodo post-exílico. Es decir, periodo de la restauración, porque la nación de Israel tuvo varios periodos. Periodo pre-exílico, que es el periodo donde la nación de Israel fue gobernada por los reyes, y adoraron a Baal, adoraron a Sera, y Dios los entregó en las manos de Nabucodonosor. ¿Quién los entregó en manos de Nabucodonosor? Dios. Dios mismo los entregó. ¿Por qué los entregó? Por la idolatría. Eran idólatras. Dios permite que Nabucodonosor invada Jerusalén, invada la nación de Israel, se lleve al rey de allí, que gobernaba en ese entonces, se lo lleve hasta Babilonia, se lleve muchos cautivos a Babilonia, porque era un tiempo de juicio para la nación. Tuvieron 70 años cautivos en Babilonia. En Babilonia Dios levanta a Ezequiel para que profetizara desde Babilonia, porque Ezequiel profetizó fue desde Babilonia. Y luego Dios le despierta el espíritu de Ciro, de Zorobabel, de Josué y de muchos del pueblo para que retornaran a su tierra. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y comenzó el periodo post-exílico, que era un periodo de restauración, donde Dios iba a restaurar la economía de la nación, donde Dios iba a restaurar el culto en el templo, que ya no había templo porque Nabucodonosor lo destruyó, donde Dios iba a restaurar la adoración, donde Dios iba a restaurar la economía, donde Dios iba a restaurar las leyes en la nación, donde Dios iba a restaurar toda la ciudad. Es que Dios lo ha dicho, para Venezuela viene un periodo de restauración. Dios va a restaurar, Dios va a sanar esta tierra, porque no ha sido en vano, no ha sido en vano lo que tú has pedido, no ha sido en vano la oración que hemos hecho, no solamente nosotros, toda la iglesia ha orado por Venezuela y Dios está trayendo respuesta. ¡Aleluya! Porque Venezuela va a entrar en un periodo de restauración. Algunos dicen, no, Venezuela va a ser combate. No, va a ser mejor que antes. Va a ser mejor que antes. Lo que está muerto recibe vida cuando Dios se manifiesta. Lo que está caído se levanta cuando Dios se manifiesta. Lo que está seco rebeldece cuando Dios se manifiesta. Lo que está muerto recibe vida cuando Dios se manifiesta. Lo que está, aleluya, arruinado es restaurado cuando Dios se manifiesta. Aleluya, yo no sé cuánto están agarrando esto. Estoy hablando por el Espíritu. Escuche. Tiempo de restauración para Venezuela. Ya usted conoce la historia, pero hay unos que no la conocen. Cuando yo fundé la iglesia de Cartagena, me mandó a llamar un profeta extranjero que ni siquiera habla español. Yo no lo conocía. Yo no sabía nada de él. Y él me mandó a llamar por nombre. Búscamelo.
porque Dios me está dando una palabra para Venezuela, para él. Cuando yo llego, tuve que caminar como de aquí a La Gallera, un poquito más quizás. Cuando llego allá, el hombre se me queda viendo y se pone a reír y me habla en inglés. Una mujer que comenzó a traducir. Y me habló de Venezuela, que Venezuela iba a pasar por un proceso, pero luego Venezuela iba a entrar en un proceso de restauración, donde Venezuela se iba a restaurar la economía, donde Venezuela se iba a restaurar la educación, donde Venezuela se iba a restaurar el ámbito espiritual, y Venezuela no iba a ser más conocida por el petróleo, sino iba a ser conocida por el fuego del Espíritu Santo. Que cuando la gente hablara de Venezuela, no iba a decir la tierra donde está la reserva más grande de petróleo, no, sino que iban a decir Venezuela, donde Dios resucita a los muertos, Venezuela, donde la prostituta es transformada, Venezuela, donde el homosexual es transformado, Venezuela, donde están las iglesias de 200, 300 mil miembros, Venezuela, la tierra del avivamiento, la tierra donde fluye leche y miel. Más Venezuela no va a ser más reconocida por el petróleo, sino por la gloria misma de Dios. Y vendrán gente de África, y vendrán gente de Asia, y vendrán gente de Oceanía, vendrán gente de Europa a Venezuela a ver lo que Dios está haciendo. Tiempo de restauración para Venezuela. Créalo. Créalo. ¿Sabe por qué tienes que creerlo? Porque Dios lo ha dicho, no el hombre. No el hombre. Pastor, ¿por medio de quién Dios lo ha dicho? Por profetas que son de Dios. Y Dios está hablando que Venezuela va a ser una superpotencia, primeramente en el ámbito espiritual, como nunca antes. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aleluya. Escuche, ¿por qué yo le digo esto? Porque aún gente me llamaron de Ecuador. Un pastor ecuatoriano, que el país, que tal, que... Yo digo, Dios tiene el control de todo. Le dije, Dios tiene el control de todo. Usted tiene que tener paz. ¿Por qué? Porque Dios cuida de ti. Allá el que no tiene a Cristo, pobre de él. Pero usted no. Sobre ti nacerá la luz de Jehová, aunque vengan tinieblas. Aunque un ejército acampe, no temerá mi corazón. Dios está y nos guarda. Póngase de pies. Recibe más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego.